Michael preguntó. Oye, ¿cómo es que el problema entre tú y mi madre lleva a una relación? Divorcio entre tú y yo. Las palabras de su esposo golpearon al héroe con ira y fatiga. Sin embargo, queriendo evitar explotar en esta situación, inmediatamente colgó el teléfono para reprimir sus emociones hirviendo. Continuó respirando profundamente tratando de recuperar la calma y luego comenzó a pensar en lo que debería hacer lo siguiente después de haber decidido divorciarse. Decidió regresar a la casa de sus padres. Sin embargo, esta casa era un lugar distante, inalcanzable sin tomar un avión y un ferry, pero la distancia no influyó en su determinación de enfrentar esta decisión. Empacar sus pertenencias fue relativamente fácil para ella. Mientras se estaba preparando para el divorcio, dejó su casa esquiando con su madre y decidieron que su madre vendría a recoger el equipaje organizado durante un día laborable mientras la policía realizaba un interrogatorio y a partir de las imágenes de vigilancia del apartamento, confirmáronla en el momento en que fue atropellada por el automóvil. Estas imágenes se convirtieron en evidencia decisiva que condujo al arresto de su suegra. Sin embargo, fue rápidamente detenida y retenida en una patrulla sin regresar a su propia casa. Aruna decidió dirigirse a su hogar paterno con el equipaje que su madre le había traído. Este evento significó un nuevo comienzo para ella, un momento en el que decidió tomar un paso hacia el futuro. Me encontré en una situación en la que no tenía más remedio que dejar mi trabajo. Sin embargo, con la resolución de dar un nuevo paso adelante, pude regresar a casa con una mentalidad fresca. Cuando fui a disculparme y a despedirme de mis compañeros de trabajo, me recibieron con miradas de sorpresa y simpatía. Sin embargo, la despedida de mi empresa fue cálida y estoy agradecido de haber podido dar un nuevo paso adelante con una mentalidad positiva. Han pasado varios días y he iniciado negociaciones de divorcio a través de un abogado para terminar mi relación con mi esposo. Sin embargo, él se opuso al divorcio e incluso vino a la casa de mis padres. Mis padres se pararon en la entrada. Tratando de detenerlo y explicarle la situación en un tono severo, afirmó que era un malentendido, pero mi postura no cambió. Ya había un montón de pruebas y debería haber entendido que los crímenes de su madre no eran algo que deba tomarse a la ligera. Gran tonto, nunca vuelvas a llamar a mi hija tu familia, vete ahora mismo. Todavía intentó abrir la puerta, pero cuando miró por la ventana vio que la gente local de la isla se había reunido mirándolo con ojos severos. Se sorprendió y se dirigió apresuradamente al muelle de las hadas, probablemente esperando el próximo barco allí. Después de eso, mi esposo y yo nos divorciamos y nos empecé a vivir vidas separadas. Estoy preparado para dar un nuevo paso hacia el futuro. Al parecer, la investigación sobre el incidente del atropello y fuga avanza de manera constante. No solo mi suegra, la principal persona involucrada en el incidente, sino también mi marido, que era el pasajero en el automóvil, fue designado como sujeto de investigación. Su participación en el incidente se hizo evidente y hubo una diferencia en sus respuestas. Mientras que mi suegra intentó huir de la investigación policial, mi esposo cooperó activamente con la investigación que se llevó a cabo en. Como resultado, se me consideró un riesgo potencial de fuga y, al igual que mi suegra, fui detenido al aceptar la solicitud de divorcio. Mi esposo podría tener la intención de mostrar su remordimiento. Sin embargo, para mí el divorcio parecía ser la única manera, según un colega que me informó sobre el incidente. La participación de mi esposo y mi suegra se ha convertido en un tema importante en el vecindario. Incluso aparece en los titulares de los periódicos, como El Padre y el Niño escandalosos, que se preocupan por la madre que atropelló en lugar de la nuera que fue golpeada. El peor padre y el niño que atropellaron a su nuera, y padre e hijo arrestados juntos están alineados. Mi esposo y mi suegra se encuentran actualmente en una situación en la que es difícil contactarlos para futuros procedimientos legales, negociaciones con compañías de seguros, investigaciones policiales y decisiones procesales. La intervención de un abogado es necesaria cualquiera que sea. Mi relación con mi esposo fue originalmente tenso y creo que un proceso legal es necesario para futuros desarrollos. Mi hijo y su esposa vinieron para su saludo matrimonial, se habían llevado en secreto mi tarjeta de crédito, financiaron con alegría su luna de miel sin que yo lo supiera. Este hijo siempre había tenido un mal sentido del dinero, a pesar de mis numerosos intentos como padre para guiarlo. Yo había esperado el matrimonio traería algo de estabilidad, pero cualquier esperanza que tuviera se hizo añicos por esta traición.
Lo había perdonado como mi hijo muchas veces antes, pero esta vez fue imperdonable en represalia. Decidí dejar de usar la tarjeta de crédito. Estaba decidido a cortar los lazos con mi hijo. Habiendo perdido a mi amado esposo hace 3 años, había estado viviendo sola en mi hogar ancestral desde que tengo 2 hijos. Mi hija mayor Anna siempre había sido autosuficiente, cumpliendo voluntariamente con sus responsabilidades en el hogar. Anna creció y ahora es una persona recta y verdadera, casado, trabajando como enfermera y criando a sus 2 hijos. En contraste, mi hijo mayor, Nate, había sido problemático desde la infancia. A menudo lo reprendían por descuidar la tarea en favor del juego y apenas cumplía con los bajos estándares de admisión a la escuela secundaria y la universidad. Que aprender nos causó una preocupación constante sobre su empleabilidad. La búsqueda de empleo de Nate fue una lucha. No se encontró un lugar de trabajo adecuado ya que se prestó su graduación. No había ofertas de trabajo a la vista. En un estado de profunda preocupación, mi esposo se comunicó con un pariente que era dueño de una empresa que buscaba empleo para Nate como último recurso, incluso en el lugar de trabajo. La conducta de Nate estaba lejos de ser encomiable, a menudo bebía hasta altas horas de la noche y no regresaba a casa hasta la madrugada. La importancia de la responsabilidad lo regañó. No puedes simplemente faltar al trabajo tan fácilmente. Necesitas tener un sentido de responsabilidad como adulto que trabaja y esforzarte más, insistí. Nate, visiblemente molesto, respondió: deja de gritar. Me llueve la cabeza, diablos, me siento mal. En malestar frustrado le ordené ir al baño y vomitar ahora mismo. Actitud cuando la corregíamos cada vez. Mi esposo y yo nos disculpábamos por las acciones de Aaron, pero no había señales de mejora. Por otro lado, mi hija, después de casarse y convertirse en madre, trajo al mundo una hermosa niña. Mi nieta fue un gran consuelo, su presencia una alegría irreemplazable. Cuando mi hija trajo a mi nieta a casa de visita, le di un regalo en efectivo para celebrar su matrimonio y el nacimiento de su hijo. Al ver esto, mi hijo murmuró con envidia: es injusto como otros consiguen dinero fácilmente, ¿por qué dirías que el matrimonio y la crianza? Los niños cuestan dinero. Si eliges la vida de casado, debes arreglártela sin depender de los padres. Si vas a depender de mamá y papá, no te casas ni tienes hijos. ¿Por qué estás de tan mal humor?, pregunté, perplejo por la amargura de mi hijo. Disposición cada vez que Nate mostraba celos hacia su hermana. No pudo evitar suspirar. Es un lujo que puedes darte el lujo de decir ahora mismo. No has salido de casa todavía y actúas libremente. ¿Realmente crees que tu futuro está seguro con este estilo de vida que no es tuyo? Negocios, Nate respondió bruscamente, su voz mezclada con ira. Siempre detestó que lo compararan con su hermana. Nate, usted se había mantenido alejado de la hija mayor ejemplar. Huyó a su habitación sin querer ver su cara. Nate está realmente bien. ¿No seguirá siendo un niño para siempre? Tal vez sea hora de ser un poco más estricto con él. Kate me sugirió con preocupación. Creo que tienes razón, pero él nunca escucha nada. Le digo que la indulgencia puede ser un placer temporal, pero siento que eventualmente se convierte en una fuente de angustia. Reflexioné profundamente. Las palabras de mi hija resuenan en mí, preguntándome si inconscientemente había sido demasiado indulgente con mi hijo. No estaba tratando a mi hijo de manera especial. Solo reconocía que él maduraba más lentamente en comparación con mi hija, pero hubo momentos en los que me pregunté si había algo mal con mi hija. Sobre tratar de vivir solo, ¿por qué no tengo quejas de vivir en casa ahora mismo? Contaba con un dejo de ansiedad. Me dirigí a él con una dosis de realidad. Pero siempre me has hecho encargarme de las tareas del hogar y no contribuiste a los gastos de manutención en este momento que has estado trabajando durante bastante tiempo. Creo que ya es hora de que aprendas a administrar tus propias finanzas y tengas experiencia en las tareas del hogar. Nate preguntó con un dejo de enojo, así que básicamente estás diciendo que quieres patear yo fuera de la casa. Mi esposo, tranquilo pero firme, aclaró que no se trata de echarte como tu madre dijo que es una buena oportunidad para aprender sobre la sociedad. No estaremos aquí para siempre, así que debes practicar para mantenerte a ti mismo de mala gana. Nate solo pudo asentir. Luego, en el hito de su cumpleaños número 30, Nate abordó un tema importante con nosotros. Dudando un poco, se aventuró. ¿Podría tal vez prestarme algo de dinero? ¿De qué estás hablando?, mi esposo preguntó incrédulo. Nate defendió desesperadamente su solicitud.
Es diferente. Estaba usando mi tarjeta y antes. Lo sabía. Había gastado demasiado el saldo de mi cuenta. Estoy en una situación muy difícil con los pagos. Ahora admitió apenas disimulando su pánico. Estaba cuestionando su gasto. Me presionaron en formas de ahorro. ¿En qué exactamente gastaste una cantidad tan grande de dinero? Nate confesó torpemente. Bueno, hubo algunas fiestas seguidas para beber. Antes de darme cuenta, el dinero se había acabado debido a este comportamiento irresponsable. No pagar, contemplaron tomar medidas estrictas ya que era su deber trabajar y resolver este problema él mismo. Sin embargo, también entendimos que cualquier defecto en su informe crediticio podría arruinar sus perspectivas futuras para evitar tal situación, preguntó mi esposo con profundas arrugas en el frente. ¿Cuánto se necesitaba? Nate vaciló antes de revelar en voz baja: necesito alrededor de $122,000. Me sorprendió la suma $112,000. Solo pude exclamar al escuchar la cantidad. Sentí un shock profundo. ¿Cómo podría uno gastar tanto? No se dio cuenta de que esto era mucho más allá. Su salario, si pudiera pagarlo con sus propios ingresos, no habría ningún problema, pero con su salario actual, pagar la deuda y cubrir los gastos de manutención era completamente imposible. Vida independiente de su hijo y comenzó una nueva vida con él viviendo en casa con nosotros como familia. Finalmente continuó con el mismo patrón que antes, gastando todo el dinero que ganaba en sus propios placeres sin aportar nada al hogar. Su irresponsabilidad solo nos causó preocupación y las preocupaciones por su futuro se profundizaron día a día. Durante este tiempo, la tragedia golpeó nuestro hogar. Hija que me apoyó durante este tiempo ayudándome con los arreglos y preparativos para el funeral. Gracias a ella logramos superar los derechos finales, pero después de que todo terminó me quedé sintiéndome agotada y vacía. Mamá, ¿te irá bien que la vida se mueva adelante? No creo que estés luchando con el dinero, pero Kate preguntó con preocupación. Kate, gracias por preocuparte por mí en un momento como este. Respondí agradecida por la consideración de mi hija mientras yo derramaba lágrimas por estos cálidos intercambios. Mi hijo se acercó y preguntó: Oye, ¿cuánto queda la herencia que dejó mi padre? Tengo una parte, ¿verdad? Kate frunció el ceño ante su pregunta inapropiada. Triste, pero también me preocupa la herencia. Trato de explicar un poco huido. Estaba observando cómo mi hijo estaba tomando la muerte de su padre. Él estaba inexpresivo, como si nada hubiera pasado, no participando en los preparativos del funeral, solo observando fríamente el proceso, y cuando finalmente hablé fue para preguntar sobre la herencia. Me llenó una rabia que superó mi dolor. No pude ocultar mi enojo hacia Nate y con intensa emoción en mi voz exclamé: ¿qué clase de hijo eres? No muestras dolor por la muerte de tu padre, analizando incluso después de que él asumió tu deuda. Desconcertado, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, le respondí con más severidad: ¿cómo puedes decir que estás afligido con esa actitud? Yo me haré cargo de la herencia, así que de ahora en adelante tendrás que vivir solo yo, declaré con severidad al ver el miedo en los ojos de mi hijo después de que hablé. No quería ningún conflicto en la casa después del funeral, pero no pude reprimir mi decepción hacia él. Nate, con respecto a la herencia, esta es tu parte y su parte será transferida a tu cuenta. No entiendo cómo mi hijo pudo mostrar alegría por el monto de la herencia en lugar de lamentar la pérdida de la familia. En ese momento Kate se acercó gentilmente a mí y me dijo con calma: Mamá, ¿las emociones están a flor de piel en este momento? Calmémonos, hoy estoy aquí, pasémoslo junto con el consuelo de mi hija. Algunos años después, me encontré uniéndome a una clase de tejido con amigos de la comunidad como un jubilado. La sugerencia de un amigo de valorar más su propio tiempo resonó en mí. El tiempo dedicado a concentrarse en tejer me trajo una alegría inesperada, y charlar con amigos se convirtió en una nueva fuente de felicidad durante estos días tranquilos. Recibí un mensaje poco común de mi hijo. El correo electrónico de Nate fue breve: Me voy a casar. Quiero que la conozcas. No me he comunicado con mi hijo desde el funeral. En general me sorprendiste por la repentina noticia del matrimonio. Nate ya tenía más de 40 años y nunca me había imaginado que aparecería interés en el matrimonio. Me siento complacido de que mi hijo finalmente esté tomando medidas para formar una familia como un hombre responsable.
Respondí inmediatamente unos días después, tal como lo prometí. Nate trajo a su prometido a visitar a la mujer que Nate presentó era considerablemente más joven y se llamaba Mia. Un placer conocerla. Tú, soy Mia, la joven me saludó alegremente. Me llamaron la atención sus ojos y su maquillaje extravagante. Había una clara diferencia de edad entre ella y Nate, ya que ella era mucho más joven que él. Los tiempos han cambiado y las parejas con diferencia de edad son más comunes, pero no pude evitar preocuparme por si su relación realmente funcionaría con una curiosidad modesta pero evidente. Le pregunté a Mia, disculpa, Mia, ¿qué tipo de trabajo haces? Me pregunté, ¿hago algo como servicio al cliente? Mia respondió casual y pausadamente. Para el trabajo realmente no importa, lo importante es que Mia y yo estamos considerando casarnos. Planeamos ahorrar adecuadamente para la boda, pero primero queremos obtener nuestro certificado de matrimonio, así que es bueno escucharlo, pero... Cuando planeas hacerlo específicamente, registra tu matrimonio, pregunté un poco sorprendido, bueno, me gustaría hacerlo hoy si es posible. ¿Por qué vinimos a saludarte antes de registrarte? Nate respondió sin dudarlo, mi corazón se aceleró con la inesperada noticia del matrimonio, pero respiré hondo y compuse mis complejas emociones si esta mujer iba a convertirse en parte de mi familia. Si sería mejor construir una buena relación con ella esperando que algún día Mia llegara a apreciarme como una verdadera madre, ordené mis sentimientos para mi propia sorpresa. Maravilloso, te confiamos nuestro hijo, Mia, dije mis palabras llenas de genuina bienvenida. Muchas gracias, Mia. Respondió con respeto, solo espera un momento, compré un pastel, iré a buscarlo, dije con una voz amable, levantándose para dirigirme a la cocina. Mientras iba a buscar el pastel, las risas de Nate y yo salimos de la sala de estar, permitiéndome dar un suspiro de alivio al verlos conversar amistosamente y felizmente. Me calentó el corazón. La visita terminó con una nota positiva con él. Ambiente agradable como el momento para ellos dejar a Drew cerca de Nate. Comenzó a hablar sobre un nuevo plan. En realidad nos vamos de luna de miel pasado mañana. Nate reveló. Pasado mañana, eso es muy repentino, expresó mi sorpresa una vez más. El poke de Nate en un tono relajado, fue el único el día que podamos conseguir una reserva. Es posible que no pueda comunicarme mucho contigo mientras viajamos, pero por favor, cuídate. Mamá, ¿estaba bien? Estaba tranquilo, no pude ocultar la preocupación en mi voz y les dije que tuvieran un buen viaje. Con eso los despedí, pero pronto mi vida cotidiana se vio sacudida por un evento inesperado. En el momento en que revisé mi cuenta bancaria para retirar dinero para los gastos de manutención, mi mundo se oscureció. El saldo se había reducido en $3. ¿Millones? ¿Qué diablos pasó aquí? Desconcertado tratando de comprender la situación, resultó que había rastros de mi tarjeta de crédito siendo utilizada para retirar una gran suma de dinero. Pensando que era FFT, rápidamente busqué mi billetera solo para encontrar la tarjeta perdida. Decidido a ir a la policía, entonces sentí una repentina sensación de anís. El hecho es que había usado la tarjeta unos días antes para completar unos trámites y definitivamente la había vuelto a guardar en mi billetera. Desde entonces no había salido y no había señales de robo en casa. Lo único lo que recuerdo es que mi hijo y su esposa me habían visitado antes de irse de luna de miel. Lamento molestarte durante tu viaje, pero ¿has visto mi tarjeta de crédito? Por Boeing para mí. Nate comenzó a hablar en un tono apresurado al otro lado de la línea. ¿Ya te diste cuenta de que fue rápido? Realmente necesitábamos una tarjeta de crédito para nuestra estadía en el extranjero, así que usé la tuya. ¿Tienes una tarjeta a mi nombre? No pude contener su mezcla de sorpresa y enojo. Exclamó, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no me dijiste este hecho importante de antemano? Nate respondió con una sonrisa despreocupada en su voz. Bueno, siempre, mucho, mamá. Y pensé, ¿por qué no pedir prestado algo de dinero mientras estoy en eso? ¿Un viaje gratis al extranjero? ¿Qué podría ser mejor que eso? Dije con una sonrisa de arroz. Me sorprendió cuando sugirió pedir prestada la tarjeta de crédito, pero para ella debe haber parecido la mejor idea. Exactamente, somos familia, así que pedir prestada la tarjeta de crédito un poco no debería ser un problema en absoluto. Tenemos que disfrutar al máximo más lleno ahora que está decidido. Si hay algo que quieras te lo compro. Me sentí profundamente molesto en el momento en que la pareja parecía estar ignorando mi presencia y habían hecho un mal uso descaradamente de mi tarjeta de crédito. Estaba claro que la esposa de mi hijo era cómplice.
En el act, ¿pensaban que tal comportamiento era permisible solo porque eran familia? Incluso dentro de una familia debería haber un cierto nivel de modales, sentido común y moralidad. Me pregunté en mi corazón si era aceptable ignorar esa ética básica simplemente porque la familia no lo era. Oh, deberíamos elegir un recuerdo para ti también, Emily, es una gran idea mía. Realmente tienes un gran corazón. No, no es nada grande, realmente genial. Me gusta ese plan. Te devolveré el dinero cuando regresemos. Los acontecimientos me dolieron. Sus risitas podrían haberse estado burlando de mí todo el tiempo, como debieron haberse reído por celebrar ingenuamente su matrimonio sin darse cuenta de el hecho de que me hubieran ridiculizado sin mi conocimiento me hizo sentir avergonzado. Por mi propia falta de vigilancia decidido a no dejar que mi hijo se saliera con la suya. Inmediatamente me comuniqué con la compañía de la tarjeta de crédito para cancelar la tarjeta y agregué mi número al bloqueo de llamadas. Lista, entonces decidí mudarme para cortar todos los lazos con mi hijo. Puedo entender por qué querrías contraatacar. Mamá, no te preocupes. Nunca daré tu nueva dirección. Kate me prometió después de que le confesé mi plan. Gracias. Te lo haré saber una vez que me haya mudado. Expreso mi gratitud por el apoyo de Kate con una resolución tranquila contra las acciones de mi hijo y mi nuera. Comencé a tomar medidas rápidas, así que ese plan fue idea de M, comenté con una sonrisa forzada a mamá. Lo siento, Nate está aquí e insiste en verte, no se irá hasta que hable contigo. Kate lo transmitió por teléfono. Ya veo, lo siento mucho por el problema. Iré de inmediato, solo espera un poco. Mi hija corría a la casa de mi hija sin querer causar más disturbios en el momento en que enfrenté a mi hijo. Él enfrentó enojado: ¿qué has hecho, mamá? Me metiste en una situación terrible. Nate acusó en voz alta. Mantúvela compostura y le expliqué que lo detuve porque usaste mi tarjeta de crédito sin permiso. Eso es mucho peor, respondí con una voz firme pero tranquila mientras Nate parecía amargamente frustrado. Continué mis palabras, señalé que si bien actuaba como una víctima en realidad era el delincuente si te lo pasabas bien gastando el dinero de otra persona, incluso si solo por un tiempo, ¿no es suficiente? Dije fríamente, disfruta, nos quedamos sin dinero y no pudimos llegar a casa. Mía me dejó. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nate protestó, su enojo crecía. Eso no es mi culpa. Si hubieras viajado con tus propias ganancias nada de esto hubiera pasado, respondió Carly. Cállate, solo dame el dinero. Nate gritó, incapaz de controlar sus emociones. ¿Para qué lo necesitas? Pregunté todavía sereno. Nate, ¿para qué necesitas el dinero? Necesitaba comprar un regalo para Mía. Si me disculpo adecuadamente, tal vez podamos empezar de nuevo. Sentí un gran peso en mi corazón, pero al ver el rostro perplejo de mi hija, no pude ocultar mi disgusto por las tontas acciones de mi hijo. La idea de que mi hijo persiguiera a un joven por lo que parecían razones financieras mientras él mismo carecía de fondos era incomprensible para mí a tu edad. ¿Sigues diciendo esas tonterías? Le pregunté a su hijo. Cállate, gasté cientos de miles para mi matrimonio con Mía, replicó desafiante, gastando dinero para comprar el afecto de alguien. Le respondí con la voz llena de enojo. ¿De dónde sacaste ese dinero? Bueno, de un préstamo con tarjeta. Estoy trabajando y lo estoy pagando. Un matrimonio así, claramente basado en ganancias financieras, era visible para cualquiera y mi hijo parecía totalmente inconsciente del hecho de que Mía había sido una gran. Ella ha tenido una vida difícil sin sus padres, pero siempre me ha animado cuando salgo del trabajo viendo a mi hijo murmurar acerca de disculparse con Mía. Me sentí como si estuviera atrapado por algo. ¿Dónde está esta Mía tan considerada ahora? Pregunté en voz baja pero con profundo interés. Nate levantó la voz enojado, culpándome por el importante problema que enfrentó porque la tarjeta fue bloqueada durante nuestra luna de miel. Algo así. Ella no parece tan buena persona. Fue prudente apresurarse a casarse gastando cientos de miles que no entenderías, pero necesito a Mía. No puedo vivir sin ella. Mirando la pantalla de su teléfono inteligente, él miró una foto de él mismo con Mía. He visto a esta chica en algún lugar antes de que Kate comentara de repente al ver la foto. Ella recordó algo realmente donde le pregunté con interés.
engañando a los hombres y es conocida por cometer fraude matrimonial, murmuré preocupada Kate. Continuó explicando con más detalle. Se jacta de recibir simpatía al afirmar que está sola en el mundo. Da mucho miedo, eso no puede ser. Cierto, Mia es realmente una buena persona, lo entenderás si hablas con su mamá. Agitado, Nate llamó a Mia. Hola, ¿qué pasa, Mia? ¿Dónde estás? Dijiste que no estabas haciendo nada. Humilde, dijiste que solo me amabas a mí. Eso era verdad realmente. ¿Pensaste que eras amado? No, ¿por qué me gustaría un hombre 20 años mayor? Fui engañado por ti. Engañado, tú eres quien pensó que consideraba casarme contigo porque eras rico, pero en realidad eres pobre. Eso es un completo fraude. Ya no me contactes más. No puedo, pienso en el matrimonio ahora. La llamada terminó abruptamente dejando a Nate colapsar en el suelo en estado de shock. Miré a mi hijo sentado en el suelo. Su tontería, el final inevitable de eso fue aparente desde el principio, ahora era una realidad. Me he metido en cientos de miles. Endeudado por Mia, ¿qué voy a hacer ahora? Se desesperó. Ese fue el camino que elegiste. Es natural que ganes y pagues. He asumido tus deudas, te dieron un hogar, ya no te cuidó, pero para eso es la familia, afirmó con expectativas de apoyo familiar. Lo que se supone que tienes más de 40 años, no estás casado, no tienes familia, viviendo de tus padres, ¿no te sientes patético? Me niego a involucrarme en tu vida, imprudente, ya me rindo contigo. Nate estaba visiblemente molesto por mis palabras. Eso es. En su crisis él recurrió a Kate, su hermana, para salvación. Hermana, sin embargo, Kate respondió con una firme negativa. No puedo hacerlo, tengo mis propios hijos, gastar dinero en ti sería injusto para ellos. Eso es frío. Kate lo reprendió con palabras aún más duras. Si crees que estoy siendo frío, ¿qué hay de que robes y uses la tarjeta de crédito sin permiso? Eso es mucho más frío. Estaba siendo testigo de la desesperación de mi pecado mientras él se cubría su face. Tomó la difícil decisión de cortar cualquier asistencia futura. Ofrecer ayuda ahora solo perdonaría su irresponsabilidad porque es familia y nunca aprendería que el zapateo tuvo que terminar más tarde. Escuché que mi hijo inevitablemente quebró, perdió su residencia y se vio obligado a vivir una vida modesta en un apartamento en mal estado, una vez rodeado de gente y luciendo espléndido. Ahora tiene el cabello despeinado, un rostro demacrado y pasa sus días en soledad sin conocidos. Me aseguré que mi elección era ahora mismo. Apartamento, allí encuentro muchas personas de mi edad y nunca se quedan sin intereses comunes para hablar de las ocasionales tomas de té en la habitación de algún amigo se han convertido en uno de mis grandes placeres durante estas reuniones. Comparten anécdotas cotidianas y reflexionan sobre su pasado. Después de todo, problemas con mi hijo había decidido vivir el resto de mi vida para mí. Estoy decidido a ponerme a mí mismo en primer lugar y disfrutarla. Riqueza del no parecían encontrarme adorable allí. No había ninguna razón en particular, en todo caso, era solo que mi hermana era más linda. Los únicos que me amaban eran mis abuelos. Mi nombre es Kate. Nací y crecí en la ciudad, tengo 45 años y esta primavera me mudé al campo por primera vez desde que visité a mis abuelos allí. Cuando era niño, viendo grandes arañas y gecos, no podía evitar asustarme excesivamente. Es curioso cómo ver insectos que no me gustan me trae recuerdos nostálgicos. Es un sentimiento complicado, pero bueno, son recuerdos cálidos para mí. Cuando era niño, no podía. Realmente no puedo decir que fuera feliz, puede que haya habido momentos en los que me sentí feliz, pero no puedo recordar mucho cuando tuve la edad suficiente para entender que me criaron de manera diferente a mi hermana Julie, 2 años menor, por eso me encantan los viajes anuales a la ciudad natal rural de mi padre, donde mis abuelos jugaban conmigo. Tengo tantos recuerdos como triturar pasto con piedras para jugar a las casitas con mi abuela o jugar con libélulas de bambú que hacía mi abuelo. Sin embargo, cuando estaba a punto de graduarme del jardín de infantes, mi abuelo falleció y después de eso mis padres dejaron de llevarme al campo. Más tarde supe que a mi mamá no le gustaba ir al campo. Lo encontraba terroso y desagradable ya que mi papá estaba bajo el control de mi mamá. Terminé perdiendo a las únicas personas que jugaban conmigo. A mi mamá no le gustaba el campo, pero parecía no gustarle tanto. No recuerdo claramente lo que pasó cuando estaba en el jardín de infantes. Se dice que la gente tiende a olvidar recuerdos desagradables o a transformarlos en buenos bajo estrés continuo.
Esto parece especialmente cierto en el caso de los niños, lo que claramente recuerdo que me llevaban corriendo al baño cada vez que llegaba a casa del jardín de infantes porque estaba sudando y olía mal. Julie, mi hermana, nunca fue tratada de esa manera, así que, mirando hacia atrás, tal vez fue solo para implantar la idea de que yo era la niña maloliente y me di cuenta plenamente de la diferencia. Mi madre también quería ir allí y actuó como un niño lanzando un rabieta, por eso tuve que pasar toda la ceremonia de entrada con una madre enfurruñada. Por cierto, no había tradición de tomar fotografías de niños con sus mochilas frente a la puerta de la escuela. En ese momento pensé que así se supone que debe ser. Yo mismo era un niño y no lo conocía mejor, porque no podía compararlo con otras familias, pero durante la ceremonia de entrada a Yule, 2 años después, vi a mis padres todos disfrazados e incluso reemplazando la vieja cámara de vídeo por una nueva. Me di cuenta de la disparidad entre mi hermana y yo. Desearía no haberlo notado para no haber sentido la soledad. Eso es lo que pienso ahora frente a la puerta de la escuela con flores de cerezo revoloteando. Julie se tomó una foto sonriendo con su mochila flanqueada por ambos padres. Fue el día de la entrada de Julie cuando comencé a notar otras diferencias. Mamá siempre venía a la reunión de padres y maestros. Siempre llegó tarde, unos 15 minutos antes del final. Fue una tontería, pensé que mamá estaba ocupada cuidando a Julie, pero aún así vino a verme. Estoy feliz, pero el día antes del día de padres y maestros de Julie, mamá se estaba poniendo diligentemente mascarillas y preparándose, ignorando el hecho de que yo también tenía un día de padres y maestros y ella nunca apareció para el mío. A partir de ese día, no había incluso una sola foto mía en el festival deportivo. El vídeo siempre estaba rodando para Julie, incluso si ella solo estaba haciendo fila, ya sea que yo estuviera bailando o participando en algún evento. Nunca fui capturado como parte de la audiencia. Incluso los calcetines, los usaba hasta que se tensaron y aparecieron agujeros. Todavía se pueden usar a pesar de que la tela me dolía. Entre los dedos de los pies estaban desgastados a pesar de comprarle ropa nueva con frecuencia. Julie, notar la disparidad con mi hermana me trajo una soledad que nunca antes había sentido. Me pregunto si papá y mamá odian yo. Así que traté de actuar un poco necesitado y dije durante una conversación sobre Julie comprando ropa nueva: cómprame algo también, por favor. Estaba jugando el papel de un niño muy bien educado en ese momento. Pensé que así eran las cosas y si me porté bien, me tratarían como Julie, así que pensé que seguramente mi raro por favor sería escuchado. ¿De qué estás hablando? ¿No puedes ser realmente egoísta si sigues así? Podría meterte en una institución, dijo con un bufido. Nariz y padre. Oye, eso es un poco duro, ¿no? Eres una buena chica, ¿no estás bien? Ten paciencia. Se rieron en ese momento. No tenía idea de que era una institución. Lo busqué en un diccionario de la escuela. Biblioteca, pero todavía no podía entender lo que significaba. Sin embargo, a partir de ese día, mi madre me amenazaba cada vez que tenía la oportunidad de decirme: ¿quieres que te envíen a una institución? Porque ella seguía repitiéndolo. Finalmente llegué a entender lo que significaba. Recuerdo que no pude dejar de llorar esa noche, aunque mi madre podría haberlo dicho como una broma para un niño como yo. Fue nada menos que desesperación hasta el día de hoy. Criar hermanos de edades cercanas puede ser difícil y gradualmente el niño más pequeño puede parecer más lindo. Tal vez ese fue el caso en mi familia. Cualesquiera que fueran las verdaderas intenciones de mi madre, me volví dócil porque tenía miedo de que algún día me pusiera en una institución. Mirando hacia atrás, creo que fue como una especie de lavado de cerebro de los padres. Entonces un día, mientras mi hermana Julie y yo caminábamos a casa desde la escuela, ella tropezó con una piedra y cayó hiriéndose gravemente la rodilla en un desagüe. Hice todo lo que pude por mi hermana, pero como estudiante de 4º grado, todo lo que pude hacer en respuesta a los gritos de mi madre fue decir débilmente lo siento mientras las lágrimas se derramaban sobre mi madre. Arremetía: nosotros somos los que queremos llorar. ¿Qué haríamos si Julie quedara con esta cicatriz? Solo la enfureció más mientras mi padre intentaba calmarla. Dijo que si hubiera sido Kate, estabas herida, no habría habido ninguna preocupación. Estaba abrumada por los sentimientos. Yo también quería volver a casa con amigos, pero volví a casa con Julie porque mamá y papá me dijeron que a partir de ese día mis sentimientos hacia mí
hermana gradualmente se convirtieron en desagrado. Para ser precisos, ella era mi única hermana. Me hubiera gustado llevarme bien con ella. ¿Por qué no podía amar a mi linda hermana? ¿Por qué nuestra familia no podía ser normal mientras estábamos consumidos por estos sentimientos oscuros que estaba intentando? Lo mejor que pude para vivir el día a día. Entonces, cuando Uli entró a la escuela, me obligaron a dejar el equipo de baloncesto al que me había unido en la escuela secundaria. Había pensado que una vez que estuviéramos en la escuela secundaria, Julie y yo tomaríamos caminos separados. Sin embargo, me obligaron a elegir cierta escuela secundaria PAS que no requería estudios de examen de ingreso, solo para asegurar que Uli pudiera asistir. También era que pudiéramos asistir a la misma escuela, ya que nuestros padres siempre habían querido que yo la cuidara. No tenía sentido que nos dijeran que volviéramos a casa juntos incluso si no íbamos a estar en la misma escuela durante los 3 años completos. Bueno, estas ideas extrañas de nuestros padres no eran nuevas. Terminé asistiendo a la escuela secundaria en la que estaba tal como nuestros padres habían planeado debido a mi resentimiento. Apenas hablé con ella en ese momento. Como resultado, no estaba al tanto de sus pensamientos sobre su trayectoria académica. Lo único que recuerdo es que ella siempre parecía nervioso a mi alrededor en la escuela. Siempre estábamos juntos y nos convertimos en sujetos de whispers, nos convertimos en parias en nuestra clase, casi completamente prohibido socializar con nuestros compañeros de clase. Nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos a ninguno de ellos. Permanecimos aislados. El nerviosismo de Julie puede haber sido derivado de ese aislamiento. Seguía preguntándome quién podría ser feliz con una vida así. Sin embargo, durante mi último año de escuela secundaria, finalmente llegó una oportunidad para mí de estar lejos de Julie. No diremos que no puedes ir a la universidad, pero sí puedes. Solo irá al Community College. Julie irá a un colegio de mujeres durante 4 años. Eso es lo que me dijeron en ese momento. Mis padres tenían miedo de que Julie consiguiera un novio, pensando que podría irse muy lejos si lo hacía. Así que planearon mantenerla cerca de ella. Casa en una institución solo para mujeres. Incluso si costaba más, por eso pude alejarme de Uli. Mis 2 años en Community College fueron algunos de los días más felices de mi vida. Nunca olvidaré la libertad de volver a casa con amigos. Después la escuela tenía grupos de estudio, todas las cosas que no había podido hacer antes. En la primavera de mi 2º año en Community College, ocurrió otro evento feliz. Mis padres no me impusieron tanto su voluntad por él la primera vez que estaba experimentando una fase tranquila y exitosa en mi vida. Un día, cuando se acercaba mi graduación y me estaba preparando para la ceremonia de aceptación del trabajo, mi madre me dijo: ¿por qué molestarse en preparar un traje? Es un desperdicio, ya que no lo usarás de todos modos. Ella siempre habla es de Julie, Julie, Julie. Eso es todo lo que parece tener en la cabeza. Deberías estar feliz. No. Tienes que trabajar bien. No te daremos ninguna ayuda financiera. Aunque él dijo algo ridículo, solo miré a mis padres vergonzosos. Fue en ese momento habéis sido completamente engañados, niños tontos. Mi abuela se reía a carcajadas, aplaudiendo detrás de mis padres, dijeron al unísono, luciendo desconcertados al ver a mi abuela reír con tanta alegría que no pude evitar reír. Y rechazar el trabajo. Ofrece la compañía que creías que pertenecía a Kate, a la que llamaste, es en realidad el pequeño negocio de mi amigo. Lo que mis padres quedaron estupefactos por la inesperada revelación de mi abuela. ¿Qué quieres decir con espera, Julie? ¿Qué hay de tu pierna? Estás caminando bien. Pensé que tenías una pierna mala. Eso también era mentira. Mi abuela pasó con confianza por delante de mis padres, engreída por no tener ningún problema en las piernas. Después de todo, había sospechado que mi oferta de trabajo podría ser rescindida porque mi madre escuchó a mis padres susurrar incluso antes de que comenzara a buscar trabajo: si Kate se cuida. Durante el viaje diario no habrá insectos extraños que husmeen alrededor de Julie. Debemos mantener a los hombres completamente alejados de Julie, especialmente ahora que ella está en una edad con más posibilidades de conocerlos que en la escuela media o secundaria. Discutieron seriamente ideas tan extrañas con caras serias. Mientras estaba preocupado por estos pensamientos, un amigo de la universidad notó mi angustia y me preguntó si estaba bien. Nunca había tenido amigos antes de que alguien me preocupara. Fue una experiencia nueva para mí. Gracias a esa preocupación, pude compartir mi historia y mi educación con un amigo.
Fue su sugerencia de confiar en mi abuela lo que finalmente me hizo darme cuenta. Había otra manera debido a mi educación, no había aprendido a depender de los demás siempre creyendo que tenía que manejar todo por mi cuenta. Siguiendo el consejo de mi amiga, conseguí el número de teléfono de mi abuela y decidí llamarla desde la casa de mi amiga para evitarme. Los padres se enteraron de que había pasado tanto tiempo y no sabía qué decir y, mientras sostenía el auricular en silencio: «¿Eres tú, Kate? ¿Cómo supiste que era yo?» No me subestimes. Resultó que mi abuela había sido la mente maestra detrás de mudarse con nosotros, manipulando a mi padre para su beneficio. Aunque ella podría haberme acogido de inmediato, sabía que no podía escapar ya que mis padres conocían la universidad, por lo que planeó sacarme de la casa con el pretexto de un empleo, haciendo arreglos sin el conocimiento de mis padres para asegurarse de que pudiera irme por un tiempo. Trabajo fuera del estado después de que la abuela terminó de explicarles todo a mis padres. «Ya no soporto esta casa». Julie apareció detrás de mi abuela. Las lágrimas corrían por su rostro. Mis padres se sorprendieron. «¿Qué pasa?» «Pensé que habíamos sido buenos contigo». «Julie». «Así es».